Este es el kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis número 35. Hoy vamos a hablar del fuego, Plutón, lo individual y lo colectivo. Empiezo trabajando un poco con la idea del fuego. Pensemos que astrológicamente tenemos 4 elementos. Están el agua, el aire, el fuego y la tierra. Esto es algo medio del ABC de la astrología, pero no deja de ser, en todo momento de la disciplina, muy importante, muy trascendental, muy fundamental. Entonces, ¿qué trae cada uno de esos 4 elementos? Bueno, tenemos, por un lado, la tierra tiene que ver con la materia más concreta, se vincula con lo laboral, con cómo atesoramos la sustancia. Habla literalmente de lo que tiene que ver con la tierra, con este humus que permite alojar y darle lugar a todo lo que existe. Entonces habla de esto, de cómo llegamos a generar nuestros propios recursos, de cómo nos vinculamos con el mundo del trabajo. Para los signos de tierra, las cuestiones vinculadas con la materia son muy importantes. La sustancia es fundamental. El aire habla mucho de la vincularidad, de cómo nos encontramos y nos relacionamos entre diferentes personas. El diálogo que hay entre mi individualidad y la otredad. En el agua me encuentro con el universo de lo emocional, de lo sensible. Cuando hablo del agua, hablo de emociones y sensibilidad. Entonces, en cierto modo, cada uno de estos 3 elementos trae una parte muy importante de nuestra vida. El fuego trae una cuarta parte en la que lo fundamental tiene que ver con la individualidad, con la voluntad que aparece, con la decisión insondable de existir de cada individualidad. De algún modo también el fuego tiene mucho que ver con la energía vital. Pensemos que uno de los planetas vinculados con la energía del fuego es el Sol, que sería el planeta más importante dentro de una carta natal. Es el que habla de la forma en la que yo voy a hacer un batido con todos los planetas que tengo y producir algo desde ahí, ¿no? El Sol expresa nuestra esencia. Nuestra esencia está astrológicamente vinculada con lo que somos más profundamente y expresada a través de la serie de planetas que vemos en una carta natal. Entonces, la carta natal sería una especie de gráfico simplificado de una parte de nuestra esencia. Cuando decimos que el Sol expresa lo que somos, de alguna forma lo que va a expresar es el conjunto de esa carta. Entonces, el fuego es sumamente importante dentro de la astrología y dentro de nuestra vida. Llegar a poder ser quien soy es un enorme desafío, muy complejo y cargado de obstáculos. Podría decir que, a grandes rasgos, tenemos todos 2 grandes grupos de obstáculos. Por un lado está la falta y por el otro lado está el exceso de yo. La tensión entre la singularidad y la individualidad, la esencia y la individualidad, la esencia y la subjetividad, es algo de lo que de alguna forma estaremos trabajando hoy mirando el elemento fuego. ¿Por qué miramos el elemento fuego? Bueno, hay un trígono entre el Sol en Sagitario, el nodo norte en Aries y Marte en el signo de Leo, que nos anima a hacer este trabajo, esta elaboración. Y además el contexto, un poquito más ampliado, es que Plutón está en el signo de Acuario. Acaba de entrar la semana pasada y se va a quedar ahí por un montón de años, transformando profundamente nuestra relación con la propia singularidad, y está en un signo de aire. Entonces, ¿qué transforma? Lo vincular. Entonces Plutón en Acuario va a estar trabajando en una reelaboración de nuestra identidad en tensión con el modo en el que integramos esa individualidad a lo social. Pero vuelvo. La tensión entre esa individualidad y esa esencia va a tener 2 grandes grupos de problemas. Por un lado va a estar la falta y por el otro lado el exceso de yo. Con el exceso de yo más o menos es transparente socialmente. No pienso demasiado en mí, me preocupo demasiado por mí misma, no le doy cabida a los demás, no le doy cabida a lo demás, a lo excesivo. Pero también con la falta de yo hay algo que es equivalente a esto. Cuando no puedo terminar de darme un espacio en mi propia vida, de alguna forma en esto que me desaloja, desalojo también lo que me excede. Paradójicamente, cuando yo no tengo un lugar, el otro es demasiado importante, pero es un otro que se vuelve cada vez más artificial, cada vez más falso. El otro va desapareciendo también. En la medida en la que yo no me aparezco, no hay alguien con quien pueda entrar en relación, sino que
algo de lo que habita en mi mundo interior empieza a tomarlo todo, a cubrirlo todo, como una nebulosidad que avanza comiéndose el mundo. El mundo es el que de alguna forma se retira, se retrae. Entonces, la posibilidad de aparecer es la posibilidad de encontrarme con algo que no sea yo. Una gran forma de desaparición o de nebulosidad tiene que ver con algo que llamaremos narcisismo. No me refiero acá a yo, mírenme, sino a algo de lo que pasa cuando yo no puedo acreditar que nada pase por fuera de mi arbitrio, de mi voluntad y de mi realidad. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero estos pobladores originarios de Oceanía que cuando un antropólogo les pregunta cómo sale el sol, ellos responden: nosotros lo hacemos salir cada mañana cuando vamos a pescar. Hay algo del narcisismo que no admite que el mundo funcione más allá de mí. Si un árbol cae en el bosque y no hay nadie ahí para escucharlo, ¿hace ruido? El narcisista responderá inmediatamente: ese capítulo de Los Simpsons yo lo vi. Pero sin dudas es una pregunta muy profunda y filosófica que nos confronta con algo de esto que estoy trayéndonos hoy a pensar. ¿Hasta dónde hay algo más allá de mí? Más allá de mi voluntad, más allá de mi saber, más allá de mi conocimiento, más allá de mi responsabilidad. Un gran trabajo que tenemos todos es poder encontrarnos con eso que está más allá y darle un buen lugar en nuestra vida. Desde acá, la pregunta de esa interacción entre lo individual y lo social. ¿Cómo respondemos individualmente a esto que pasa socialmente? Pero a su vez, ¿cómo esto social nos funda, nos construye, nos constituye? Estamos hechos de una sustancia colectiva, de una sustancia excesiva. Nos excede lo humano y nos excede lo inmaterial y nos excede lo vital, el universo, un durazno nos excede. Y gracias a que tomamos ese durazno y lo comemos, algo nuestro se compone. Nuestra vida puede seguir siendo una vida. Literalmente digo, sobrevivimos gracias a este exceso que incorporamos cotidianamente. Entonces, ¿qué relación tejemos con ese exceso? Bueno, gran pregunta, gran desafío. Cuando hay tránsitos transpersonales, hay algo de esto que tiembla y que se busca reacomodar. Podría decir algo así como que nuestra vida y nuestra vitalidad será mayor cuanto más podamos dialogar con aquello que nos excede sin reaccionar. Y esto es complejo porque lo que nos excede nos vulnerabiliza. Trabajar con el fuego es trabajar entonces con esta individualidad pequeña en relación a un universo que la excede, que se integra con él. ¿Qué suele pasar entonces? Bueno, falta o exceso de yo. Estos son los grandes escollos que mencionaba antes. Vuelvo a traer algo de esto. Cuando hay un exceso de yo, mi identidad, mi individualidad, toma un lugar demasiado grande y no admite un contacto con el mundo. Pero cuando hay una falta de yo desaparezco y tampoco entro en contacto con el mundo. Dentro del mundo incluyo también las otras personas, ¿no? Los otros vínculos con los cuales constituimos, componemos, creamos nuestra individualidad. Porque claro, la individualidad es en diálogo, siempre hay un otro. Una de las fantasías de este exceso de yo es esa imagen de estoy yo sola en el mundo, solo en el mundo. Esa fantasía de estar yo solo en el mundo, esta idea de Robinson Crusoe, esta individualidad Robinson Crusoe, es una fantasía muy fuerte de nuestra contemporaneidad, pero no por ello menos fantasiosa. En esa interacción, en esa integración entre lo individual y lo colectivo, hay algo que siempre de algún modo u otro nos produce una herida. Y este es un poco el lugar de Quirón en la carta. Por un lado, ¿qué daño social, qué conflicto social, qué de lo injusto del mundo resuena en mí? Eso dice Quirón en mi carta. Pero por el otro lado, cómo el mundo me afectó y me dañó de un modo muy fuerte en mi individualidad, en mi singularidad, en un lugar, en el sentido más amplio, más profundo, ¿no? En algunos casos será el cuerpo, en algunos casos será lo psíquico, en algunos casos será cada cual desde su propio lo intelectual, cada cual desde su propio Quirón siente un lugar diferente de esa afectación. Pero lo cierto es que de algún modo u otro nuestra sociedad nos afecta y eso lo registramos desde Quirón.
Y esto, insisto, trae simultáneamente una sensibilidad muy grande a la injusticia social en determinada área. Quirón en Géminis, la injusticia de la falta de educación, por poner un ejemplo. Quirón en Tauro, la injusticia del daño sobre el cuerpo, de la pobreza. Esas injusticias nos resuenan profundamente. Y esto quiere decir dos cosas. Primero, que tendremos una enorme empatía y sensibilidad respecto a esas causas colectivas, sociales. Pero después que también algo de nuestra individualidad está marcado, está asignado por algo de esto. Quiero decir, algo del mundo me marcó. Y frente a esa marca yo puedo producir diferentes cosas. Siempre de algún modo voy a buscar reelaborar algo de este trauma, de ese contacto del mundo. El mundo me pasó por un lugar en donde horadó con su contacto algo de mi individualidad. Y en esto hay un daño. Quirón. Quiero decir, esto es lo que pasa en esa relación individualidad-sociedad. En esa relación individuo-colectivo. Por eso, de algún modo, nos recubrimos con una capa de narcisismo, con una capa de fantasía, con 3 capas de fantasía más. Porque el contacto con el mundo es siempre de alguna forma conmovedor y transformador. Es un contacto con algo que está más allá. Y ese más allá nos resulta muy desafiante, es muy complejo. Quirón nos traería entonces ese exceso frente al que soy vulnerable. ¿Y cómo respondo, cómo reacciono a esa vulnerabilidad? ¿Cómo es la fragilidad con la que me vinculo con eso que me vulnerabiliza? Pensándolo un poco desde Quirón, hay 2 posibilidades de pensar la individualidad. Vuelvo, decía hace un rato, estoy yo solo en el mundo, estoy yo sola en el mundo, o puedo pensar la individualidad desde un yo-otros, ¿no? Hay algo de decir yo que es decir siempre nosotros. De alguna forma en el propio Quirón y en el mito de Quirón hay algo de esto. Quirón es abandonado por su madre y adoptado por Apolo. Quirón es Quirón porque lo adopta Apolo. ¿Lo adopta Apolo porque lo abandonó su madre? Sí, pero lo que hace que Quirón sea Quirón es ese encuentro. Ese desencuentro produce simplemente una destrucción. El remedio a esa enfermedad, el remedio a ese gran mal de Quirón, es lo que hace que Quirón sea Quirón. Y esto es lo que hace el nosotros. El nosotros nos permite remediar de alguna forma esta condición, cualquiera que nace y es un bebecito de días, sabe lo difícil que es estar en esta tierra. Y la cantidad de ayuda que necesitas para poder, con ese cuerpecito apenas formado, sobrevivir. Somos como una especie de marsupialitos en la bolsa, solo que fuera de la bolsa. Entonces, ese nivel tan profundo de necesitar al otro es un nivel que inscribe nuestra psiquis, nuestra individualidad. Así se compone nuestra estructura emocional. Entonces, estoy yo solo en el mundo es una forma defensiva de tratar de evitar lidiar con aquello que me excede. Pensar un yo ligado a un nosotros es estar en una relación muy íntima con lo excesivo. El otro es una aparición muy fuerte de lo excesivo, a la que trato todo el tiempo de conjurar a través de la fantasía. No es un otro, no es completamente un otro, es mi mamá otra vez, es esa persona que me va a dar todo lo que me falta, es mi padre. Cuando puedo dejar de poner una fantasía sobre el otro, aparece esa otredad absolutamente excesiva que me rebalsa por todos lados. Lo difícil del ingreso de los 3 transpersonales, cada uno en signo diferente, de Plutón a Acuario, de Neptuno a Aries y de Urano a Géminis, es que justamente este exceso dice: hola, acá estoy, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué tal tu vida? Bueno, yo estoy acá excediéndote por todos lados. Ah, ok. Entonces, ¿por qué es tan incómodo y tan movilizante este momento de la historia de la humanidad? Porque de algún modo lo que nos excede nos recuerda su presencia. Nos recuerda que, por más férrea que sea la fantasía que tejimos para evitar ver lo excesivo, ahí está. Ahí está como esa sopita en la cual somos un choclo flotando, ¿no? Ahí está como esa tierra que sostiene a este arbolito que está acá. Ahí está como el sustrato de nuestra existencia. Lo que nos excede es el sustrato de nuestra existencia. ¡Qué quilombo!, ¿no? Sí, esto es Plutón en Acuario.
tremendamente esto. Nos trae muchísimo esto. Plutón trae simultáneamente el exceso de ese cuerpo salvaje que pulsa por ir hacia la vida, la sexualidad, y el exceso del espíritu. Tengo un alma, hay algo excesivo, hay algo que no entra en mi racionalidad. Tengo un mundo emocional. Plutón trae lo que nos excede muy fuertemente. Es el último de los planetas con el que trabaja la astrología, o bueno, que trabajamos la mayoría de los astrólogos. Hay algunos astrólogos que trabajan con puntos que están más allá, como Eris, por ejemplo. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Plutón trae lo excesivo de una forma profundamente íntima, recordándonos cuánto lo excesivo nos constituye. Y Plutón nos trae además un desafío. Hay un astrólogo que se llama Jeff Green que plantea algo que me resulta interesante, que es que hay un viaje de Plutón a su punto opuesto. Tenemos en un punto del zodíaco a Plutón, supongamos, yo lo tengo en un grado de Escorpio. El punto opuesto a un grado de Escorpio es el grado 1 de Tauro. Entonces, el viaje de mi Plutón sería, el viaje evolutivo, el desarrollo, el despliegue de mi Plutón sería desde Plutón hacia su punto opuesto. Entonces mi conquista, mi desafío está en el grado 1 de Tauro. Esto sería en el grado en el que está y en la casa en la que está, ¿no? Yo tengo a Plutón en casa 5, mi desafío sería Plutón en casa 11. Sería la casa 11, temas de la casa 11. Entonces, ese viaje es de alguna forma, en palabras de Jeff Green, el viaje evolutivo que hace nuestra alma en esta vida, en esta existencia. ¿A qué vino mi alma a esta vida? Esta es un poco la pregunta de ese viaje de Plutón, de esa evolución de Plutón. Entonces, ahí donde esté el punto opuesto de nuestro Plutón, ahí vamos a ir incorporando y desarrollando algo de nuestra potencia o de la potencia de nuestra alma. Plutón, entonces, al estar en Acuario, tiene su punto opuesto en Leo. Y en esa transformación que trae del tejido social y de la forma en la que nos vinculamos con nuestra socialidad, también trae todo un trabajo sobre la propia individualidad. Entonces, este contexto en el cual nos preguntamos por el fuego es un contexto en el cual hay una transformación muy profunda del modo de vincularnos con nuestra propia singularidad. Y del modo en el que esa singularidad, en el que esa individualidad más profunda, en el que esa esencia toma una forma concreta. Estamos frente a una época en la cual la subjetividad se va a transformar profundamente, de un modo parecido al que se transformó la subjetividad de aquella subjetividad feudal a esta subjetividad capitalista, de aquella subjetividad en la cual el mundo estaba ordenado a través de la Biblia, a través de Dios, a esta subjetividad en la cual hay algo de la estructura psíquica y cómo se construyó en sus detalles, que vamos a verlo transformarse. ¿Lo veremos? Bueno, no sé hasta dónde, pero será parte de cómo se irá abriendo el mundo en los próximos años. De fondo, la transformación más profunda que trae Plutón en Acuario es una transformación profunda de la subjetividad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir la transformación del modo en el que nuestra esencia produce una individualidad. Siempre esa traducción, esencia e individualidad, es una traducción parcial en donde hay mucho que se pierde. Toda esencia se expresa de un modo parcial. Siempre la esencia es excesiva a la manifestación. Quiero decir, siempre la esencia es más grande que la manifestación de esta esencia. El modo en el cual nuestra esencia humana, nuestra alma, nuestro espíritu, se expresa en nuestra vida es una forma parcial y puntual de esa esencia. Esta forma de producir individualidad de nuestra época está transformándose muy profundamente. Y esto es, de fondo, lo que nos trae el ingreso de Plutón en el signo de Acuario. Esa transformación profunda del modo de producir individualidad, del modo de producir subjetividad a partir de nuestra esencia. Cómo nuestra alma encarna en una identidad social, histórica, política. ¿Cómo se da ese proceso? ¿Y cómo se construye ese mundo emocional, ese mundo interior? Acá les recomiendo, vamos a volver a hablar de esto porque me parece muy interesante para pensar tanto el pasaje de Plutón como el de Neptuno, cambiando de signo,
en ese sentido, ¿no? Cómo cambia la construcción de individualidad, la construcción de subjetividad y la construcción de la trama del inconsciente. ¿De qué modo van a las nuevas tecnologías transformar la forma en la que se compone nuestro psiquismo? ¿Qué relación habrá? ¿Qué relación habrá entre la inteligencia artificial y lo psíquico? ¿No? La estructura del inconsciente, la estructura del mundo invisible, de nuestro mundo emocional, se puede pensar desde muchas perspectivas, ¿no? Está Freud, por ejemplo, ¿no? Inconsciente, preconsciente, o yo eso, yo, ello, super yo. No, hay diferentes estructuras, o más por el lado de Jung, los arquetipos, o por un lado más lacaniano, ¿no? Primer Lacan, una estructura, después el nudo Borromeo, en fin, cada cual tendrá más o menos en su fuero interno, en su sentido común individual, un modo de pensar ese universo de lo inconsciente y de lo psíquico, como una pelota misteriosa, en fin, o con conceptos más esotéricos, ¿no? Hay muchísimas posibilidades. Pero en cualquier caso, lo que trae el ingreso de Plutón en Acuario es una transformación muy profunda de ese universo psíquico. Del mismo modo, Neptuno en Aries traerá una transformación equivalente. Y este contexto en el cual estamos pensando el fuego es un contexto en donde también se aproxima ese ingreso de Neptuno en Aries y de Saturno en Aries. Aries es un signo de fuego. Aries habla de la individualidad más cruda, más pura, más aparecer, disrumpir en el espacio. Momento, voy a aprovechar este instante de intimidad que se armó para decirte gracias por tus comentarios, por poner me gusta, por suscribirte. Está creciendo mucho el canal, tanto en YouTube como en Spotify. Gracias, gracias por compartir el contenido. Está buenísimo, este año se armó algo re lindo en esta comunidad. Así que contento de que siga creciendo. Entonces, ¿cómo se construye una relación saludable entre lo individual y lo colectivo? Lo primero que voy a decir acá es no sé. Acá hay algo muy singular, que no hay receta posible, que es un proceso muy artesanal. Y cada cual tendrá que ver por dónde puede ir encontrando ese lugar en donde articula una relación saludable con su colectivo, con su sociedad, con lo que le excede. Sí puedo mencionar astrológicamente dos cosas que me parecen muy importantes a la hora de pensar esa articulación. Y que tienen que ver con el elemento agua y con el elemento fuego. En el elemento agua lo que nos vamos a encontrar es, para yo poder construir una relación saludable con lo social, con lo colectivo, con lo que me excede en ese plano, voy a necesitar sentir la suficiente seguridad emocional. Y esto va a implicar dos cosas. Por un lado, poder desarmar o aflojar, ablandar ciertos mecanismos emocionales con los que reacciono retirándome del mundo. Y por el otro lado, poder construir recursos emocionales que me permitan dialogar con ese mundo que me excede, que está más allá de mí, de una forma en la que no sea terriblemente apabullante, conmovedor y destructivo. Y, por el otro lado, en cuanto al fuego, hay algo de poder ir reconociendo y dando espacio. Fundamentalmente el trabajo con el fuego es reconocer y dar espacio. Esto es lo que soy, le doy espacio a que aparezca, a que busque la forma, a que encuentre el modo. Vuelvo a que el fuego es la representación de nuestra vitalidad. Entonces, en la medida en la que está nuestra vitalidad en el fuego, todo lo que tengo que hacer con la vida es darle lugar. La vida sabe, mejor que yo, cómo hacer para encontrarse con la vida, para producir vida. Y obviamente, acá el trabajo es ir pudiendo armar un canalcito, ¿no? Ir pudiendo generar una serie de estructuras emocionales que me permitan darle espacio a la vida. Porque la vida es desbordante, la vida es excesiva. Cuando hablo de excesiva, digo, hay pulsos muy profundos que nos atraviesan y que nos hacen hacer cosas. La vida tiene una potencia que es absolutamente inmanejable. Y nuestra subjetividad se construye muchas veces en reacción a esa potencia inmanejable de la vida. Yo me construyo intentando evitar que la vida me desborde. Cuando construyo mi individualidad así, hay algo inevitablemente padeciente. No voy a dejar de padecer una y otra vez ese choque. La fuerza de la vida irá agradando, como hace el río, ¿no? El otro día veía un videíto que iba mostrando cómo el contacto, el choque del agua en el río iba cambiando la curva que hace.
No sé si vieron alguna vez estos ríos súper caudalosos de Brasil, cómo va cambiando el dibujo que hacen, porque van moviendo la tierra con su fuerza. Algo de esto pasa con la vida permanentemente. La vida mueve permanentemente las estructuras que la soportan y que la sostienen. Mientras más flexible y firme sea mi individualidad, mejor va a poder alojar aquello que la excede. Más profundo podrá ser el vínculo con aquello que la excede. Firme y flexible. Muy complejo, ¿no? Sí, hay toda una elaboración acá que hacer. Elaboración en la que, sin duda, necesitaremos ayuda. Ayuda de disciplinas, de textos, de literatura, de posicionamientos filosóficos, complejizar y pensar nuestros sentidos comunes, espacios terapéuticos, trabajar un poco con estos lugares en donde se dieron los primeros contactos de la vida y nos dejaron marcas, huellas y traumas. Sin dudas acá está el corazón del trabajo de nuestra individualidad humana en estos tiempos contemporáneos. Mientras más podamos, cada quien, trabajar con esto que nos toca en nuestro fuero interno, más podremos producir escenas de encuentro profundos con algo que nos exceda, con nuestra sociedad en su conjunto, amigos, amigas, amores con quienes nos entrelazamos, pero también un jefe, un compañero de trabajo, un cliente, poder generar encuentros más o menos y estar más o menos disponible para esos encuentros. ¿Cómo se construye una individualidad lo suficientemente firme y flexible para poder soportar todas las conexiones de las que somos capaces? Que son infinitas, que son extensísimas. Pero además, una individualidad lo suficientemente firme y flexible como para poder asumir que hay algo de este infinito con el que podemos entrar en relación que nos funda, que nos sostiene. Bueno, en algún momento tengo que dejar de hablar y este podcast se tiene que acabar. Pero antes de irnos, quisiera mencionar que esta semana tenemos algunos tránsitos que es interesante destacar. Es la semana en la que se termina noviembre. El 27 de noviembre tenemos un trígono entre el Sol y Marte, que está en Leo, y ahí se completa un gran triángulo que arman el Sol, el nodo norte y Marte. Digamos, el martes, anterior a este miércoles 27 de noviembre, el Sol entra en trígono el trígono exacto con el nodo norte. Pero están los tres conectados por este gran trígono. De ahí surge el tema del día, ¿no? El fuego. Esto articulado con que todavía Marte está en oposición con Plutón. Después, el 28 de noviembre, tenemos una cuadratura entre Venus y Quirón que traerá a nuestros vínculos íntimos alguna conciencia sobre algo de lo que nos duele íntimamente ese contacto con el mundo, con el más allá. Hablamos bastante de Quirón ahí también. Y cómo algo de nuestros vínculos está condicionado por esa experiencia dolorosa, por lo traumático, por lo difícil que vivimos y por nuestra percepción de la injusticia social, ¿no? Nuestros vínculos también de alguna forma van a tener que ver con eso, van a actualizar de algún modo esto. ¿Por qué? Porque podría decir que de alguna forma cuanto más somos capaces de disfrutar Venus, es cuanto más pudimos acomodar de un modo más o menos saludable nuestra relación con lo quironiano. Digo, para poder disfrutar hace falta relajarse, y para poder relajarse hace falta sentirnos a salvo, sentir que podemos ser vulnerables en paz. Acá hay algo de haber construido una relación saludable con Quirón que es inevitable, ¿no? Sin esa relación saludable no hay posibilidad de sentir una relajación que me permita el disfrute y el placer. Obviamente esto no quiere decir que si siento disfrute y placer, entonces listo, ya check, no tengo más trabajo que hacer con Quirón. Puedo haber conquistado algún espacio de mi vida, como un paréntesis, en donde algo de ese placer es posible, cierro paréntesis y vuelvo a esa tramitación con lo quironiano. Cosa que está perfecta, digo, un poco es por ahí, ¿no? Vamos conquistando de a poquito, como ganándole terreno al río, en relación a la tramitación de la herida quironiana. Después tenemos un trígono entre Júpiter y la Luna Negra, que esto será el 1 de diciembre, ya diciembre, ok, termina el año, perfecto. Ese trígono entre Júpiter, que está en Géminis, y la Luna Negra en Libra, trae también algo de la conciencia y la posibilidad de darle un sentido más trascendente
a lo excesivo que implican nuestros vínculos íntimos. Es interesante porque trabajé hoy todo el día con lo excesivo, muy articulado desde lo vincular y demás, y es algo que trae mucho Lilith en Libra, la conciencia de que hay un otro que nos excede. Bien, y por último, el 2 de diciembre tenemos un trígono entre Venus, que está en Capricornio, Urano, que está en Tauro. En este trígono está la posibilidad de que le demos una vueltita más de materialización y de cómo llevarlo a la vida íntima, a las transformaciones y los cambios que fuimos viviendo en los últimos años de la mano de Urano en el signo de Tauro. Y después también hay un trígono entre Mercurio, que está en Sagitario, y Quirón en Aries. Muchas veces ese trígono lo que va a habilitar es la posibilidad de nombrar, de ponerle un nombre, de decir algo que estaba callado, silenciado y oculto en lo profundo de nuestro mundo emocional. Que por callado y oculto no quiere decir que no haya estado, que no haya existido, sino que simplemente estaba en silencio. Gracias por su sintonía, yo soy Sebastián Bru, este fue el 35º Quito astrológico para sobrevivir al apocalipsis. Es un placer estar acá cada semana charlando con ustedes, gracias por los comentarios que dejan, por me gustear, por suscribirse, eso va ayudando a que crezca este canal de difusión y de divulgación de astrología y que seamos capaces de llegar cada vez a más personas. Así que bueno, les agradezco también, hay gente que comparte, que lo remilita el podcast, así que se los agradezco un montón. Nos vemos la semana que viene, en algún momento pronto voy a hacer algunos anuncios de cómo serán las vacaciones, qué voy a estar haciendo, qué no. Estoy pensando en hacer algunos especiales, ¿no? Hacer por lo menos 3 especiales, Plutón en Acuario, Urano en Géminis y Neptuno en Aries, como para que estén ahí, quizás un poquito más largos. Como que sirvan como materiales de consulta. Me gusta siempre hacer una investigación, qué pasó en el tránsito anterior, qué viene pasando, en qué contexto astrológico entra, nada, ñoñadas. Ya tendré el tiempo para hacerlo y seguramente produzca un material audiovisual con eso, así que ya les estará llegando. Pueden entrar en nuestra página sebabru.com y enterarse, hay un montón de talleres, formaciones. El año que viene estamos empezando una formación en astrología que dura en total 4 años, pero que también sirve como formación más puntual, ¿no? El primer año es la introducción al lenguaje astrológico. Bueno, en fin, sebabru.com, ahí está toda la información, están todas nuestras redes, sebabru.astrología en Instagram, en Facebook. Gracias por su sintonía, les mando un gran abrazo y nos seguimos encontrando.